persona sale de su casa durante la noche y observa una luz que se mueve de una forma que llama su atención, ya que no parece ser un avión o un dron o algo similar. Toma su teléfono y graba. Al revisar el video descubre algo que no había visto en ese momento, una figura, una luz suspendida de forma poco natural. Cuando hablamos de ovnis, generalmente pensamos en objetos que aparecen a kilómetros de distancia, avistamientos en el cielo que solo duran unos cuantos segundos. Pero existen millones de testimonios que no solo cuentan sus avistamientos en el cielo, sino personas que aseguran haber visto seres dentro de sus habitaciones. Describen pérdidas de tiempo, sueños extremadamente vívidos, luces inexplicables y la sensación de que algo estuvo observándolos o estuvo con ellos durante la noche. Esta noche en Nocturno vamos a hablar de encuentros con lo desconocido. Muy buenas noches, yo soy Jacqueline García y es un placer acompañarnos una semana más por la 18.7. Como acabas de escuchar, hoy hablaremos de encuentros con aliens, extraterrestres o avistamientos ovnis en general. Y ya adentrándonos en el tema, quiero contarte una historia que llegó hasta nosotros a través de alguien que asegura que lo que vivió cambió para siempre su manera de mirar el cielo. En el 2021, regresando del pueblo de mi mamá, le tomé una foto a unas nubes, cosa que siempre he hecho, y también grabé un video. No me había dado cuenta de que salía un ovni, y desde ese día empezaron a pasarme cosas extrañas. Pero lo más relevante fue que hace un mes soñé con unas personas grises que me abrían la cabeza, y justo cuando desperté se estaba cerrando la puerta. De donde se supone que me habían abierto la cabeza me empezó a doler bastante. Tardé así 6 días, con un dolor insoportable. Entonces, una noche les pedí que fuera lo que fuera que me hubieran hecho, por favor me lo quitaran porque me estaba lastimando mucho, y si era por mi bien que solamente me lo hicieran saber. Esa noche les juro que fue como si me hubieran inducido un coma o no sé, pero justo dando las 10:30 quedé dormida, sin siquiera hacer mi rutina de siempre. Desperté al día siguiente con las luces de abajo encendidas y eso que yo las había apagado, y hasta ahora no volví a sentir dolor, sino solamente al tocar esa zona de mi cabeza. No estoy loca ni nada. Tampoco fumo ni tomo algún tipo de sustancia. Nosotros claramente no podemos saber qué ocurrió esa noche y tampoco podemos afirmar que existiera una abducción, pero eso es exactamente el por qué sus testimonios son tan inquietantes. Estoy segura de que todo esto que nos comparten, para quien lo vive, no solo es una historia que escuchan en un programa y nada más, sino un recuerdo, algo que ya forma parte de su historia de vida. Tenía 13 años. Me había ido a la selva con mi familia y me quedé a dormir en casa de mis abuelos en un colchón en el piso. Antes de dormir vi la hora. Eran las 12 p.m. Entonces me dormí. Al despertar, una luz fuerte, naranja clara, me llegó a la cara y me ardieron los ojos. Me recordó a cuando uno va al dentista y le alumbran directamente la cara. Estaba echada mirando hacia arriba. Miré a la izquierda y vi un ser como se les llama los grises. Y a mi derecha sentí otras 2 presencias iguales. El ser de mi izquierda tenía los ojos y parte de la cabeza visibles, pero la luz lo tapaba un poco. Yo lo miré y el ser me sonrió levemente. Levanté mi brazo izquierdo para tocar su rostro, pero me dormí de golpe. Al despertar sentí nostalgia y emociones encontradas. Lo curioso es que no fue un sueño normal. Yo estaba despierta al 100% consciente. En ambas historias que nos comparten coinciden en el tema de los grises, y es que cuando hablamos de los llamados extraterrestres, mucha gente se refiere a ellos como precisamente así, los grises, y es que de esta forma estamos hablando de una figura que se ha convertido en una de las imágenes más reconocidas de la cultura ovni: cabeza grande, cuerpo pequeño, piel grisácea, brazos delgados y sobre todo unos ojos enormes y oscuros. Seguramente con esta narración ya tú tienes una idea mental de lo que es un gris. La figura del gris se popularizó especialmente a partir de los relatos de supuestas abducciones extraterrestres durante el siglo XX y terminó convirtiéndose en un arquetipo de la cultura ovni. Pero lo interesante es que los relatos no siempre describen a estos seres como criaturas agresivas. Algunas personas sí hablan de que en estos encuentros tienen miedo, parálisis, incluso sensaciones de angustia, pero otras personas cuentan que en su presencia sintieron una extraña tranquilidad, y hay otras que específicamente comparten
comparten sobre una comunicación mental como telequinesis, que pueden conversar con ellos a pesar de la barrera del lenguaje. Y esto me recuerda mucho a una de mis películas favoritas, que es La Llegada o The Arrival. Y en esta película, te cuento de rápido, trata sobre que llegan varias naves extraterrestres a diferentes puntos del mundo y la gente empieza a caer claramente en pánico porque no saben qué son, quién los mandó ni qué es lo que quieren. Entonces nos encontramos que para responder todas estas preguntas hay que entenderlos, y para comunicarse con ellos es necesario encontrar una forma completamente diferente de entender el lenguaje. La protagonista, que es Amy Adams, comienza a estudiar su forma de comunicación y descubre que para ellos el lenguaje no solamente sirve para transmitir palabras, también puede cambiar la forma en la que percibimos el tiempo, la realidad y demás. Y es lo único que te voy a contar porque es una película muy bonita y sobre todo muy interesante que me gustaría que la vieras. Pero junto con esto me encontré con otro detalle que me llamó muchísimo la atención y viene mucho al tema de esta noche. Uno de los casos más extraños de la ufología mexicana volvió a sonar con fuerza precisamente alrededor de una película, de otra película, del estreno de esta cinta dirigida por Steven Spielberg, El Día de la Revelación. Y esta película, te voy a ser sincera, aún no la he visto, pero te cuento un poco de lo que es la trama. La película presenta una historia en la que algo aparentemente imposible comienza a ocurrir y la humanidad se enfrenta a que existe una presencia extraterrestre. Y como te decía, al momento de estrenarse la película, se trajo nuevamente el tema de que ¿qué ocurriría si algún día se produjera una revelación sobre la vida extraterrestre? Y ahora sí, ya llegamos a México. Nos vamos a situar, ¿te parece? Es junio de 1976. Rafael Pacheco Pérez era estudiante de la Escuela de Aviación de México. Ese día salía a realizar un vuelo de práctica en un Cessna 150. Todo parecía ir normal, pero durante el vuelo comenzó a tener problemas con los controles. Según el relato posteriormente atribuido a Carlos de Kentucky, el avión comenzó a elevarse y moverse de una manera que Rafael no podía controlar. Después ocurrió algo que todavía resulta bastante extraño. Pasaron aproximadamente 3 horas antes de que Rafael recuperara la conciencia. Cuando despertó estaba volando sobre el mar y no sabía dónde se encontraba. Había sido reportado como desaparecido en la Ciudad de México. Pero mientras Rafael aparentemente no sabía qué estaba ocurriendo, en la torre de control de Acapulco había sucedido algo que convertiría este caso en una de las historias más extrañas de la ufología mexicana. Cerca de las 11 de la mañana, una comunicación entró por la frecuencia. La voz correspondía a Rafael Pacheco. Según el testimonio de Carlos de Kentucky, la voz sonaba diferente y entonces llegó este mensaje. La voz habría dicho que quien hablaba no era realmente Rafael, que la voz que estaban escuchando pertenecía a seres extraterrestres, que el piloto estaba en un estado hipnótico y que ellos estaban utilizando sus cuerdas vocales para comunicarse con la torre de control, como si Rafael fuera solamente un instrumento, como si su cuerpo estuviera ahí pero alguien más estuviera hablando a través de él. La comunicación, según el relato, continuó durante varios minutos. Y hay otro detalle que hace que esta historia sea mucho más extraña. Esta voz habría proporcionado una altitud de aproximadamente 85,000 pies, una cifra extraordinaria para un Cessna 150, aeronave que, de acuerdo con el relato publicado, solamente podía alcanzar alrededor de 15,000 pies. Pero no fue solamente eso. La conversación habría ocurrido en español, inglés y alemán, y según Carlos de Kentucky, Rafael no sabía otros idiomas. Los supuestos seres tampoco se presentaron como una amenaza. Esto fue todo lo contrario. El mensaje hablaba de ayudar a la humanidad, de conflictos entre países y de una eventual intervención para salvarnos. Algo así como la película de La Llegada. Los supuestos seres dijeron que tenían que terminar la comunicación y antes de hacerlo aseguraron que volverían a comunicarse. Rafael finalmente logró aterrizar con ayuda de la torre de control. Cuando bajó del avión estaba nervioso y confundido. Fue examinado por autoridades, personal del aeropuerto y médicos. Según el testimonio publicado por El Financiero, no presentaba signos de intoxicación por alcohol o drogas y
físicamente se encontraba bastante bien. También se reportó que el tanque de combustible estaba prácticamente lleno, algo que se consideró otra de las incógnitas de este caso. Rafael, según el relato, no recordaba la comunicación, no recordaba haber hablado con la torre de control y no recordaba haber hablado en otros idiomas. Durante varios años el caso permaneció rodeado de estas preguntas. Incluso se ha contado que la grabación original estuvo perdida durante un tiempo y que existieron restricciones para hablar públicamente del asunto. Pero hoy, esta noche en Nocturno, tenemos el audio de esta anécdota y lo vamos a escuchar. El piloto de estado hidrópico a través de él mismo está transmitiendo este mensaje. Usted está haciendo la distancia a través del piloto, ¿correcto? Es correcto. Él únicamente está hablando porque así se le ordena. Es su voz, él está hablando, pero no lo hace por su voluntad. Lo estamos utilizando a él como si utilizáramos un micrófono. No le importaba mucho cómo de dónde venimos. Más debe saber lo que somos habitantes de este universo ambiental terrestre. Nuestro planeta está a varios nubes de ustedes. Bueno, esto lo vuelvo a repetir, tal vez me parezca demasiado confuso. Únicamente parte de saber eso y admítanlo. Nosotros somos físicamente iguales a ustedes. Les vuelvo a repetir que todas las razas del universo somos físicamente iguales. Háganles únicamente saber lo que no están ustedes solos en el universo y tenemos otras razas que estamos alejados de ustedes, pero les estamos observando. Hay una diferencia enorme entre mirar algo extraño en el cielo y descubrir que aquello que no puedes explicar parece haber encontrado una manera de hablar contigo. Existe una teoría que durante décadas ha intentado responder precisamente esta pregunta. ¿Y si algún día la humanidad creyera que está siendo controlada por extraterrestres? En la década de 1990, el periodista canadiense Sir Monast popularizó una teoría conocida como el proyecto Blue Beam. Es importante decirlo desde ahora, no existe evidencia creíble de que este proyecto sea real. Se trata solamente de una teoría de conspiración, pero sus ideas son tan inquietantes que vale la pena conocerlas y sentimos que esta noche va de acuerdo con la programación. Según Monast, existiría un supuesto plan divino en varias etapas para manipular la percepción de la humanidad y preparar a la sociedad para aceptar una nueva realidad. La primera etapa consistiría en provocar una pérdida o transformación del conocimiento histórico, arqueológico y religioso, de manera que antiguas creencias pudieran ser desacreditadas y nuevas interpretaciones pudieran imponerse. Después vendría algo mucho más difícil de imaginar: el cielo. Según esta teoría, pueden utilizar tecnologías capaces de proyectar imágenes en el cielo para crear acontecimientos que parecieran sobrenaturales, figuras religiosas, señales, naves, incluso una supuesta invasión extraterrestre. La idea sería que millones de personas miraran hacia arriba y vieran exactamente lo mismo. Y si todos observan una nave sobre nuestra ciudad, y la teoría de Monast todavía iría más lejos, ¿no? Una tercera etapa hablaba de una supuesta comunicación telepática electrónica, tecnología capaz de enviar señales directamente al cerebro para hacer que una persona creyera que estaba recibiendo mensajes de una entidad superior, llámesele Dios, extraterrestres o demás, que una voz dentro de su cabeza era real. Y finalmente, según esta teoría, toda la humanidad podría ser llevada a creer en un acontecimiento sobrenatural o extraterrestre de proporciones globales. Con todo esto, estoy segura de que no necesitamos creer o inventar un monstruo para controlar lo que millones de personas creen que están viendo. Y ahora sí, querido radioescucha, te pregunto a ti, volvamos a los testimonios con los que comenzamos. Una fotografía tomada en las nubes, un objeto que aparece en el cielo o estos sueños
sueños con los seres grises. Una persona despierta asegurando que estuvo completamente consciente mientras una criatura la observaba, y un piloto que aparentemente pierde horas de su memoria y cuya voz, según un testimonio, habría sido utilizada para transmitir un mensaje extraterrestre. Una teoría que sostiene que algún día podríamos ser preparados para aceptar una invasión que nunca ocurrió o que tal vez sí llegue a ocurrir. De esto hablamos toda esta noche, pero yo te pregunto, ¿qué es lo que crees tú? Porque decir no sé qué es no significa automáticamente que sea un extraterrestre o que no lo sea, pero tampoco significa que debamos dejar de hacernos preguntas. Y como siempre en este espacio, tu opinión y anécdotas son las más importantes. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir grabando el cielo, buscando señales y preguntándonos si estamos solos o no en el universo. Esto fue Nocturno en la 18.7. Gracias por acompañarnos esta noche. Nos escuchamos la siguiente semana, y si alguna vez miras por la ventana durante la madrugada y ves una luz que parece detenerse exactamente sobre tu casa, te recomendamos que solamente regreses a dormir. Muy buenas noches.